Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el tema del trabajo. Te daré también una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, en el tema laboral. Hay un estancamiento en cuanto a una seguridad que tú necesitas en el trabajo, algún contrato que te dé más seguridad o algo así. Dice, esto está todavía estancado, está parado, pero por otras cuestiones, ¿no? No porque no lo merezcan ni porque no tengan pensado hacerlo, sino por otras cuestiones, ¿eh? Cáncer, que no estáis trabajando. Tienes los caminos abiertos dentro de lo laboral, Cáncer, pero sobre todo yo te veo los caminos abiertos con personas cercanas a ti, al lado de personas cercanas. Cáncer, que tenéis un negocio. Está todo muy parado y dice, y se avecina un gasto importante. No te debería de dar miedo ese gasto. Hay un renacimiento más adelante en tu negocio, Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, seguimos con tu economía. Cáncer y tu economía. Firmas importantes, Cáncer. Algo esperado. Caminos abiertos después de esas firmas, Cáncer. Y todo relacionado con tu economía, ya me contarás. Vamos a seguimos. Cáncer. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer, que estáis solteros. Estás en un momento de tu vida que no sabes muy bien qué camino tomar, ¿no? Entonces, esto pueden ser dos personas en tu vida o puede ser una situación tuya interna, Cáncer. Vamos a ver si son personas o qué son. Vamos a ver, Cáncer. Cáncer, que estáis solteros. Tiene que ver con el amor, Tiene que ver con el amor. Mira, el tema de no saber qué camino tomar se refiere a un tema de amor y a un tema de cambio de residencia o algo así. Bien. Entonces, el tema de amor, dicen, es algo que realmente está terminado ya, como muchas veces se ha terminado. Entonces, lo que dicen es que no le des más vuelta a esta situación y que hagas los cambios que tú tengas que hacer. Bien, esos cambios serán importantes en tu vida sentimental de cara al futuro. Un hombre joven o una mujer joven llegará a tu vida que lo cambiará todo y romperá con este estancamiento. Pero antes de esto, está esta situación en la cual tú te ves entre dos caminos, decir, ¿qué haces? ¿Qué hacer? Si me voy ya no voy a tener una posibilidad, ¿no?, de estar con esta persona de nuevo. Pero si te quedas, ¿qué pasa? Hazte esa pregunta, ¿qué pasa? Si te quedas, ¿estarías esperando? ¿Estarías esperando qué? ¿Qué tienes que esperar de esta persona? No hay nada que esperar, es lo que dicen, no hay nada que esperar. Bien, vamos a seguimos, Cáncer. Seguimos con los Cáncer que estáis solteros. Te estás apoyando ahora mucho en las amistades, en la familia. Dice, pero las amistades sientes que tampoco te aportan algo. Entonces necesitas como algo más en tu vida. Llegará ese momento, Cáncer, pero el primer momento es tomar una decisión. Y yo te voy a decir una cosa. Tú vas a tener a primeros de junio una posibilidad o una información en la cual te podrías agarrar perfectamente para tomar esa decisión que debes de tomar, que será la decisión que te lleve al amor.
Bien, vamos a seguir, seguimos. Cáncer, que estáis solteros. Pero es que tu estabilidad no está aquí, tu tranquilidad emocional no está aquí, tú te estás engañando a ti mismo, Cáncer. Te estás engañando a ti mismo. Entonces dicen que es que tu estabilidad emocional no está donde tú crees que está. Plantéatelo, Cáncer. Ya me contarás. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Os veo arreglando algo importante. Importante para la relación. Con miedos, con incertidumbres, de cara a futuro. Pero lo que viene es importante. Y es algo, digamos, que os da una seguridad de una manera o de otra en la relación, ¿eh? Vamos a seguir. Cáncer, seguimos. Seguimos, Cáncer, que estáis casados, en convivencia y novios. Puedes sentir, aunque venga esto importante, dice, llega esto importante, yo pienso que a día de hoy, o sea, lo que llega es de cara a futuro, pero que a día de hoy vosotros estáis como en una situación de estancamiento. Bien, en lo que es la relación, pero aquí dicen, hay una decisión tomada de cara a futuro, hay esos papeles o documentos importantes que arregláis, dice que os abren los caminos y os llevan hacia la estabilidad. ¿Bien? Vamos a seguir, Cáncer, que estáis casados, en convivencia y novios. Caminos abiertos entre vosotros dos, Cáncer, alianzas, casamientos, convivencias, como lo queráis llamar. Entonces hay un momento aquí que dice, cuando se piensa que la relación está a punto de terminarse porque está muy, muy estancada, dice, pasa esto inesperado, sucede esto inesperadamente. Esto no se espera en las relaciones, y esto va a ser dentro de muy poco, Cáncer. La recompensa sobre algo lo cual se ha hecho muy difícil. Hemos estado actuando para obtener ese algo, de forma adecuada para obtener ese algo. Dice, y es lo que llega ahora. De todas maneras, esto es algo que estaba por destino en tu vida y en la vida de la persona que tienes al lado, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Estás en un momento de reflexión en tu vida y esto es muy importante. Estamos separando lo material de lo emocional. Y en este punto dices, es lo más importante que te puede pasar, Cáncer. Y comenzarás a ver las cosas de otra forma, Seguimos, Cáncer, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Mujeres, Cáncer, cuidado, las que estéis en embarazo, Para todos los demás, prestadle atención al aparato digestivo, posibles náuseas. Bien, de todas maneras, siempre os digo que ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con ese mensaje general. Mensaje general para ti, Cáncer. Calma en tu vida, Cáncer, firmas importantes, Cáncer, firmas que te llevarán a una estabilidad de cara a futuro. Y todo esto viene de sorpresa, dice, aguarda porque vienen muchas sorpresas para ti, Cáncer. Y cuando estén estas sorpresas, que sepas gestionarlas bien,
para que perduren en el tiempo. Cáncer, te voy a dar un número, el número 10 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.